Hoy hemos tenido la Junta de Seguridad tradicional previa a las fiestas navideñas y en esta Junta de Seguridad, bueno, pues por parte de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se nos ha informado de la presencia en los momentos en los que va a haber más exigencia por la gran afluencia de personas, ¿no? Yo he aprovechado para agradecer a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han participado, su trabajo permanente desde el día 29 de octubre, haciendo desde luego un reconocimiento expreso pues a Guardia Civil, Unidad Adscrita de la Policía Nacional, Policía Local, bomberos y por supuesto pues a FGV, que la verdad es que está haciendo un trabajo ingente por recuperar la comunicación y la conexión con la Ciudad de Valencia, y a Cruz Roja, por supuesto, ¿no? A todos los que han participado. Por parte del Cuerpo Nacional de Policía se nos informa de que habrá un operativo específico navideño de 2.000 agentes. Nosotros también tendremos más de 1.900 policías locales en el operativo Navidad, aparte del operativo habitual, y sí es cierto que hemos manifestado nuestra preocupación por la gran afluencia de personas en determinados momentos del día. Ya sabéis que hemos cerrado todo el centro durante los fines de semana, porque evidentemente queremos velar por la seguridad de las personas y evidentemente pues hay momentos como pueden ser las tradicionales, Nochevieja, San Silvestre, como pueden ser la cabalgata de los Reyes y también la manifestación prevista para el 29, donde va a haber una gran cantidad de gente. Por tanto, hemos transmitido pues que se proteja a las personas, respetando por supuesto el derecho de manifestación de todo el mundo, pero que intentemos velar por la seguridad de las personas. Sí.